Bueno, muchas gracias. Yo aspiro que ya hoy aquí estemos grabando. Bueno, entonces, ayer recordemos el último tema que vimos el día de ayer. Ayer empezamos a mirar el tema ya lo que era una auditoría. Vimos que era un proceso sistemático diseñado para proporcionar una razonable seguridad. Ese tema de razonable seguridad es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque nunca el auditor, y lo vamos a ver en el transcurso de las líneas de hoy, nunca el auditor va a asegurar la verdad verdadera. Entonces voy a decir, no, yo voy a entregar una razonable seguridad respecto a los documentos que me fueron entregados. Entonces eso lo vamos a desarrollar en las líneas de hoy. Pero entonces es importante que tengamos en cuenta esto, que nosotros como cuando elaboramos una auditoría entregamos una razonable seguridad a quien nos haya contratado, bien sea propietarios o gerentes de una empresa, quienes buscan el logro de los objetivos de la misma. Bueno, entonces seguimos recordando. Recordemos que vimos la importancia de la auditoría, ¿por qué es importante la auditoría? Porque facilita la toma de decisiones. ¿Por qué más es importante la auditoría? Porque contribuye al mejoramiento continuo. Esto lo vimos ayer, esto es un recorderis de lo último que vimos ayer. Siempre en una auditoría, pues de acuerdo a los resultados que le entreguemos, de acuerdo al informe que entreguemos, que es el producto final de una auditoría, va a llevar a la gerencia a tomar determinada decisión, bien sea de liquidar la empresa. Puede ser una decisión para liquidar la empresa. Entonces, venga, señor auditor, verifíqueme acá a ver qué tan acertado estoy yo respecto a mis apreciaciones de mi empresa. O también entonces puede darse una toma de decisiones de ensanchar, de ampliar su empresa. Yo quiero crecer, yo quiero eso, entonces venga, ayúdeme por favor. O simplemente tengo dudas hay unas situaciones con las que yo no estoy de acuerdo. Entonces venga, ayúdeme a hacer esta auditoría para yo mirar qué decisión tomo respecto al gerente, respecto al cajero, respecto a tantas cosas que se pueden dar. O respecto al mismo quehacer de la empresa. ¿Que contribuye al mejoramiento? Claro que sí puede contribuir al mejoramiento, porque entonces todo proceso es susceptible de mejora. Entonces, si en este proceso auditor se detecta que hay unas fallas en el control interno, entonces vamos a establecerlos. ¿Para qué? Para que nuestro proceso se mejore. Entonces, también puede facilitar el mejoramiento continuo. Y también, por último, decíamos que promueve la comunicación entre los diferentes niveles. Recordemos, por ejemplo, cuando ayer alguien me da un ejemplo de una factura. Yo le dije, una factura, una salida del proceso contable es una factura. Y sí, para tesorería. Ah, perfecto, sí, señor. Entonces, ¿cómo entrega esa factura a contabilidad tesorería? ¿A quién se la entrega? ¿De qué manera se la entrega? Si es virtual, si es por el sistema, simplemente yo le recibí en la factura electrónica, y si por el mismo sistema yo le doy traslado a. ¿Y en cuánto tiempo? Ahí recordemos que hablábamos que hay empresas que pues, suele mucho darse en el sector público, aunque en el sector privado también se da, que de pronto porque al contador o al auxiliar contable no le cae bien determinado proveedor, entonces la factura se demora aquí para la causación y para dar traslado al siguiente proceso. Suele darse. Somos personas, somos seres humanos los que regularmente estamos en el interactuar diario en una empresa. O se le olvida, o se le traspapela, o tantas cosas pueden ocurrir. No necesariamente puede ser por negligencia de la persona. Simplemente en su desorden se le traspapeló y no se dio cuenta que la factura se quedó acá más del tiempo requerido. Entonces ahí es donde empezamos a mirar las políticas de operación de una empresa. ¿En cuánto tiempo de cuánto tiempo dispone usted para adelantar su proceso y para dar paso al siguiente proceso? En el caso de la factura que hablábamos ayer. Entonces, ¿cuánto tiempo dispone contabilidad para revisar? Recordamos que hablábamos de revisar. ¿Alguien tiene el micrófono abierto para que por favor lo cierre? Para revisar, para observar la normatividad, para mirar el orden cronológico y de numeración, para mirar el cumplimiento de la normatividad respecto a la expedición de la factura,
sea, para tantas cosas, para cotejar la factura que me llegó respecto a lo que se pidió. Mire que hablábamos de un proceso de compras. Entonces, en el proceso de compras, cuando llega la factura, ¿qué es lo que primero que me decían? Ah, pues que voy a verificar esa factura respecto a la remisión. Que esa remisión la voy a verificar respecto al pedido, si lo que yo pedí fue lo que me enviaron. Y después voy a verificar si lo que me llegó, si lo que me facturaron fue lo que realmente me llegó. Entonces, mire que hay varias revisiones que hay que hacer. Eso sería pues en otro departamento, pero bueno, es cuando le hacemos toda la secuencia al proceso como tal. Entonces, esto a qué va a conllevar? A que los procesos se den en la manera en que se tienen que dar y en el tiempo que se tienen que dar. Que si en la política de operación dice que contabilidad dispone de un día para hacer la revisión y la causación, que en un día efectivamente las facturas que llegaron hoy haya un debido control de tal manera que yo asegure que al otro día ya está esa factura en el siguiente proceso, para nuestro caso que hablamos ayer, en tesorería. Entonces ya salió de contabilidad, y si salió de contabilidad fue porque aquí, en nuestro entorno, en nuestro ambiente contable, ya se surtieron todos los pasos que se tenían que surtir. Quien revisó, ya la revisó, o sea que cada uno tiene sus roles, sus responsabilidades. Dentro de las medidas de control interno se establecen esa necesidad, que hayan unos roles específicos y unas responsabilidades. De tal manera que si la factura pasó por nuestro departamento de contabilidad y ya llegó a tesorería y, y se olvidó un proceso, se olvidó causarla, casi nada. Simplemente pasó, la revisaron y no se causó en el sistema y llegó a tesorería. Entonces tesorería va a observar que no la tiene en el sistema por pagar, la tiene que devolver. Esos reprocesos son los que tratan de evitarse al máximo. Es en un proceso debidamente coordinado. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros como auditores? Venga, ¿por qué se están dando los reprocesos? ¿Quién está fallando entonces en las medidas de control interno? ¿Quién tiene bajo su responsabilidad la causación? Cuando está así como al aire y que no está escrita la responsabilidad, entonces queda muy difícil saber dónde está el bache o el problema. Es ahí donde el auditor va a sugerir, mire, lo que falta acá, el problema que tenemos acá es que esa actividad de causación no está inmersa en ninguno de los manuales de funciones que yo observo del departamento de contabilidad. Mire que ayer una compañera de la notaría nos hacía esa explicación, que eso estaba dentro de unos protocolos. Ah, bueno, miren, dentro de los protocolos está que usted tiene que exigir la cédula original para hacer esta autenticación. Entonces, eso es lo que se intenta. Entonces, ahí es donde hablamos de que promueve la comunicación entre los diferentes niveles, tanto a nivel vertical como horizontal. Porque dentro del mismo departamento de contabilidad, pues tienen que tener los protocolos que decía la compañera de la notaría o el manual de funciones. Entonces, también debe de haber una comunicación acá dentro del departamento de contabilidad, donde se tiene claramente establecido si es una factura de una compra de un bien mueble, quién la recibe. Si es una factura de una compra de nuestro quehacer diario, quién la recibe. O sea, todo eso tiene que estar determinado. Es eso también. Cuando hablamos de diferentes niveles, no solamente se refiere entre dependencias, también se refiere dentro del mismo, en una comunicación horizontal dentro del departamento de contabilidad. Ahora ya vamos a iniciar con las fases de la auditoría. Entonces, en las fases de la auditoría tenemos tres, que es la planeación, la ejecución y el informe como tal. Vamos a ver la fase en los papeles de trabajo, vamos a ver la fase de la planeación. Primero, quién de los que miraron la plataforma, quiénes alcanzaron a hacer las lecturas de los documentos que manifestamos allí en la plataforma que hiciéramos? Pues yo un pedacito pequeñito, profe. Millerland es un Yo le, pedacito pequeñito, habían dos lecturas, el artículo 9 de la ley 43 y la NIA 200, un pedacito pequeño ¿de cuál de los dos? bueno, de Valero, el artículo 9 de la ley 40. El ¿Lo alcanzó a leer? artículo 9 dice de los papeles de No, trabajo. no, espere, Sí, todavía señor. no, espere. Simplemente me Yo interesa le, hacer el sondeo
de quiénes sí alcanzaron a hacer la lectura y quiénes no. Sí, gracias, Miguel Ladis. Ah, ya, gracias. ¿Quién más alcanzó a hacer lectura? Yo, profe. Ángela, Yo, Marcela, Kevin, Sí, Yo, profe, también. Luisa, yo, profe. Joana, Joana, Epimenia, leí el artículo 9, profesora, hay un pedacito de la unidad 200. Luis Alberto, bien. Gracias. ¿Quién más? Profe, para mí sí complicado porque yo salgo de trabajar a las 5 y casi que llego acá preciso a mi casa. Perfecto. Entonces sería importante de pronto tenerlo un día antes para poder en la noche después de clases o en la mañana darle Sí. la leidita. Al comienzo de la sesión de hoy les manifesté eso, que hoy dejo la información para lo de mañana. Perfecto. Gracias, Carolina. Bueno. Sí, yo también le iba a decir lo mismo que le dijo Carolina, porque apenas voy caminando hacia la casa. Bien. ¿Quién más? Yo no alcancé, Patricia. Bien. Bueno. Entonces, ¿quién nos quiere compartir o leer el artículo 9 de la ley 43? Yo, profe, Miller Lades. Miller Lades, bien pueda, por favor. El artículo 9 dice, de los papeles de trabajo. Mediante papeles de trabajo, el contador público dejará constancia de las labores realizadas para emitir su juicio profesional. Tales papeles, que son propiedad exclusiva del contador público, se preparan conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Ese es el punto que decimos acá. Mire, los papeles de trabajo son muy importantes, pero antes de pasar a papeles de trabajo vamos a detenernos un momentico aquí en fases de la auditoría. Simplemente quería saber que nos lo hayan leído y tener la lectura ahí, tengamos esa lectura ahí presente, porque ya la vamos a ver al detalle. ¿Listo? Por ahora tenemos un sondeo. Entonces me queda como compromiso hoy subirle la información, aunque la información de hoy, pues bueno, ya la subí el día de hoy. Hoy mismo les subo la información de mañana y lo que solicito que lean. Si bien es cierto, estamos como apretaditos en nuestro quehacer diario, yo sí les ruego el favor de que saquemos el tiempito al menos le demos una somera leída porque esto de las niñas es bien extenso, pero no es tanto que yo les hable y les hable acá, sino que ustedes estén también como al tanto de que lo que estamos hablando acá, sí, eso yo lo leí en tal parte, de pronto traer a colación un ejemplo o algo así para que interactuemos como les decía el día de ayer. Pero bueno, entonces vamos a ver primero las fases de la auditoría. En las fases de la auditoría tenemos tres: planeación, ejecución y el informe como tal. En la planeación, ¿qué se tiene que dar? La planeación es lo más importante en el proceso auditor, porque en la planeación entonces establezco yo lo que hablábamos ayer, me hago o como primera medida, establezco un panorama sobre la empresa a la cual me voy a enfrentar en este momento, en el proceso auditor. Entonces yo en ese panorama amplio, yo voy a conocer la normatividad de esa empresa, qué le aplica a esta empresa, cuál es su razón de ser, esto para dónde va, esto a qué se dedica, esto qué hace esta empresa, cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas a mediano y largo plazo. Eso es importante tenerlo en la planeación de la auditoría. Porque también ahí me voy a dar cuenta, en la planeación de la auditoría, ya lo vamos a ver aplicado a las NIAs, en la planeación de la auditoría también me voy a dar cuenta de dónde provienen los recursos de esta empresa, a dónde es que yo voy a ir a prestar mis servicios. ¿Sí? Eso es muy importante. En un momento determinado, yo puedo observar, si yo observo que hay riesgo de mi integridad, que hay riesgo de mi tarjeta profesional, entonces yo ahí en la planeación puedo hacer un par y decir no, no me interesa conseguir adquirir este proyecto de auditoría. Entonces por eso es bien importante que le prestemos mucha atención al proceso de planeación. A veces se pasa por alto y cuando ya estoy en la ejecución, ya estoy metido en la sin salida y ya no encuentro la forma de salir. Ya me metí, entonces ¿ya qué hago? Y entonces uno como forzado, bueno, entonces hago uso de las salvaguardas. Venga, pero entonces los demás les ven y usted no se dio cuenta, y si tiene un equipo auditor y usted va y le dice a su equipo, usted como líder de auditoría va y le dice a su equipo auditor, ¿cómo le parece que me acabo de dar cuenta de esto, esto y esto, en la cual peligra
nuestro título, nuestra reputación. ¿Usted se imagina cómo lo van a acribillar con la mirada nomás su equipo auditor en pleno cuando usted salga con esas como líder auditor? Entonces, por eso es necesario que conozcamos la empresa en su totalidad. Que ahí yo no escatime preguntas, porque ahí me voy a dar cuenta también cuál es la posición del gerente, de quien coordine de quien coordine la empresa respecto al proceso auditor. Entonces, cuando hay esa, como es, esa repulsión sobre el proceso auditor, entonces yo también ya tengo que empezar a establecer, más tarde lo vamos a ver en la carta de aceptación, donde yo le voy a decir, bueno, entonces venga, ¿quién es el responsable aquí de pasarme la información? Si este señor, si el gerente está chocando ya con el proceso auditor. Entonces, por eso es muy importante, es demasiado importante que le dediquemos bastante tiempo a esta planeación. Además, porque en la planeación, como decíamos ayer, yo voy magnificando mi trabajo. Entonces digo, bueno, ¿usted qué es lo que pretende? ¿Qué quiere usted con este proceso auditor? ¿A dónde quiere qué informe quiere que le entregue al final? Ah, bueno, entonces solamente le voy a auditar el efectivo. Perfecto. Solamente le voy a auditar los inventarios, los bienes inmuebles. Perfecto. ¿Sí me entiende? Entonces ahí yo ya voy delimitando el campo de acción del auditor como tal en la planeación. Voy diciendo, bueno, entonces ya me voy como poniendo de acuerdo. Venga, pongámonos de acuerdo. ¿Qué es lo que usted pretende de mí? ¿Y qué documentos me va a suministrar? ¿Quién me los va a suministrar? Hay auditorías anteriores al respecto. E incluso en ese proceso de planeación, cuando yo observo auditorías anteriores sobre el tema que yo voy a auditar, independiente del tema que sea, si hay auditorías anteriores, mirábamos que yo ahí puedo, por ejemplo, observar qué observaciones, qué requerimientos dejó la auditoría anterior y cuáles se acataron y cuáles no, y por qué no. Entonces, es bien importante por eso, porque yo ahí le voy a decir, bueno, muéstrame las auditorías al respecto. Ah, pero es que mire, yo observo que aquí le hizo unos requerimientos y le dejó unas sugerencias donde dice que tiene que establecer un manual de funciones. ¿Dónde está ese manual de funciones? Pero es que ya hace un año y ¿por qué no lo han establecido? Entonces empecemos por ese. Arranquen con el manual de funciones porque si no, entonces yo voy a seguir en la misma situación, voy a encontrar lo mismo de allá y van a decir que es que mi trabajo fue copy y pegue del anterior. Pero si él te dejó unas observaciones y no lo han aplicado, entonces ¿qué razón de ser tiene mi auditoría? Mire que es bien importante porque ese es un buen punto de partida, una auditoría anterior. Entonces, en la planeación también yo qué puedo determinar. Mm, los recursos que voy a utilizar, el tiempo que voy a utilizar, los recursos financieros. Entonces también ahí voy a tasar mis honorarios, los honorarios del equipo auditor o el mío solo si voy sola en ese proceso. También se deben empezar a tasar desde ahí porque ya tengo el panorama claro de más o menos cuánto tiempo me voy a demorar, entonces ya empiezo a determinar eso. La ejecución como tal, pues es llevar a cabo todo el proceso auditor, esto es grosso modo, es llevar a cabo todo el proceso auditor, es aterrizar los compromisos que yo adquirí en la planeación, porque en la planeación entonces se adquieren los compromisos de acuerdo a la carta que ahorita la vamos a ver, que establecen las NIAs. Entonces ya empiezo a ejecutar, a tratar de llevar a cabo esos objetivos que propuse allá en la presentación, en la planeación. Hay una planeación, entonces hago una presentación de una propuesta con unos costos y con un alcance. Entonces en la ejecución que pretendo, cumplir ese alcance. Entonces por eso es bien importante la planeación, porque entonces desde la planeación yo voy a delimitar desde dónde arranco y hasta dónde voy. Hablábamos ayer que yo empiezo también a tener una clara determinación de la gerencia si los saldos iniciales son confiables o yo tengo que ir también a analizar los saldos iniciales. Entonces yo parto de los saldos iniciales, está bien, es un costo. Si yo tengo que ir a analizar saldos iniciales, pues me voy a tener que retroceder hasta el cierre del fin de año anterior, entonces es otro costo diferente. Desde ahí ya empiezo a delimitar mi campo de acción y mis logros, los objetivos que voy a lograr con la ejecución de la auditoría.
Y por último, el informe necesariamente tiene que dar las pautas del cumplimiento de los objetivos que se trazaron acá con la planeación. Aquí yo tengo que dar cumplimiento a los objetivos, porque esa fue la razón de ser para la cual fui contratado. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante que tengamos en cuenta todas las fases, pero diría yo que el punto de partida es el esencial y es el vital para que el éxito de una auditoría, porque en la planeación se determinan tanto los recursos que yo voy a utilizar, como también la empresa, quién me va a suministrar la información y cómo me la van a suministrar y qué limitantes voy a tener. Entonces ahí yo puedo incluso, como les decía ahorita, tomar la determinación, venga, no, esto es muy riesgoso para mí, dejemos así, muchas gracias, muy amables, me encanta haberlos conocido, pero no me interesa llevar a cabo esa auditoría en esta empresa. Entonces es bien importante por eso, para que no sea que adquiramos un compromiso que después no vamos a cumplir. Entonces ya vamos a lo que acabamos de leer, al artículo 9 de la Ley 43 de 1990, papeles de trabajo. ¿Qué me permiten los papeles de trabajo? Documentar aspectos importantes de la auditoría. Proporcionan evidencia del trabajo y contienen información confidencial. Leíamos en el artículo 9 que los papeles de trabajo son documentos del auditor. Documentos del auditor que en un momento determinado puede utilizarlo como parte de la evidencia o simplemente lo dejo para mí, archivo personal. Esos documentos son documentos importantes que en un momento determinado de llegarse a encontrar un posible fraude en la empresa, más adelante lo vamos a ver qué ocurre cuando hay un fraude, de llegarse a detectar un fraude en la empresa, esos documentos pueden servir de soportes a una entidad que lo vaya a investigar. Cuando más adelante vamos a ver, como les digo lo del fraude, entonces esos papeles son bien importantes. Que los mantengamos en primera medida pues ordenados, que sea como una carpeta ordenada cronológicamente. De pronto que si los voy a organizar, que entonces que sean por temarios. Si estoy analizando varios aspectos del efectivo de la empresa, entonces que sean como por temas propuestos en cada carpeta y que guarden un orden cronológico. De pronto una evidencia, un papel de trabajo que me suministre a mí la empresa puede ser diferente en su contenido respecto a otro documento que yo reciba de la misma empresa. Entonces, cuando yo recibo dos evidencias y las dos chocan, una me dice que sí y la otra me dice que no, entonces yo ahí tengo que como tener a juicio del auditor, determinar cuál de los dos papeles de trabajo son los que voy a dejar. O sencillamente voy a dejar los dos, entonces le voy a contextualizar al gerente, al director o a quien me haya contratado respecto a esa diferencia que hay en esos dos papeles de trabajo y yo los debo conservar. Siempre recordemos que la ley 43 me decía a mí, que fue la que me lo leyó, que me decía que es un documento propiedad del auditor, de propiedad del auditor, pero que pueden servir de evidencia en un momento determinado. Entonces, por eso es la importancia de tenerlos organizados y bien custodiados. Profesora, una pregunta. En Dígame. el caso del tema de los papeles de trabajo, bueno, también hace parte como de mi trabajo como auditor, pero si una entidad externa lo requiere para revisión o validación, por decir en el caso de la DIAN, si voy a presentar una solicitud de devolución de saldos o bueno, revisión de declaración de renta y yo manejo matrices y todo eso, esos papeles de trabajo pueden hacer parte de esa revisión, o sea, pueden quedar también copia de la empresa para poderlo presentar a otras entidades externas. Sí, esos papeles de trabajo, mire, ahorita más adelante lo vamos a ver, pero efectivamente, bueno, por ejemplo, sea el caso, y vamos a tener el ejemplo ese que tú acabas de decir de la DIAN. Se puede dar el caso que en la auditoría, en el proceso auditor, se detecte
que estamos incumpliendo con las obligaciones ante la DIAN y que de pronto inclusive hemos incurrido en sanciones. Entonces vamos a analizar el motivo por el cual esas sanciones, porque estamos manejando el efectivo y por ahí se me está yendo mucha parte del efectivo de la empresa. Entonces, efectivamente, pues la primera persona que lo tiene que saber es quien dirige la empresa. Mire, señor gerente, yo encuentro que se están pagando muchas sanciones a la DIAN y en el análisis de los documentos que tengo acá, hice unas encuestas, también realicé una observación directa y veo que el resultado es que el contador es despistado y sencillamente se le están olvidando las fechas. Y eso le está acarreando estas sanciones y mire la cantidad de sanciones que ha pagado. Y usted no se está dando cuenta de eso. En un momento determinado, la luz por favor, en un momento determinado, eso puede llevar a que la DIAN pida esa información. Sí, claro. Recordemos que tenemos unos principios de confidencialidad. Ahorita los vamos a ver, uno de los principios es la confidencialidad. Yo tengo que ser confidente con mi empresa, pero si me ha de requerir una empresa para que les muestre los soportes que yo tengo, la evidencia de auditoría, entonces ya es el juicio del auditor respecto a lo suministro o no. En mi caso lo suministro, claro, porque es en beneficio de la empresa. Sí, mire, ¿qué es que una sanción no es benéfica para la empresa? Claro que una sanción es benéfica, pero es que las sanciones ya se las aplicaron. Entonces yo simplemente lo que le voy a suministrar es la evidencia auditoria donde digo, sí, mire, es que estos se han pagado en diferentes momentos ajenos y distan un poquito de la obligación real. Claro que yo lo suministraría. Hay otros, por ejemplo, que se dan mucho en el sector público y es, por ejemplo, que en el ejercicio auditor se detecte y muchas veces escuchamos que es que un peculado y entonces destituyeron al gobernador de tal parte porque los recursos del COVID no fueron debidamente utilizados. Y eso hace poquito lo escuchamos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Simplemente el ejercicio auditor encontró que había una malversación de recursos, que los recursos, que habían no vuelvo a decir concretamente el caso, pero vamos a poner un caso hipotético, que simplemente la auditoría encontró que una libra de arroz que vale normalmente 2.000 pesos, allí se estaba comprando por 25.000 pesos. Entonces, claro que sirve como inmediatamente que hizo la Contraloría, que fue la que ejerció la auditoría en ese caso compulsó copias a la fiscalía y compulsó copias a la procuraduría y compulsó copias a toda parte. Entonces, mire, ahí el ejercicio, los papeles de trabajo del ejercicio auditor fueron la evidencia para que la fiscalía, para que la procuraduría y para que todas las CIAs tomaran sus acciones. Entonces, mire la importancia de un papel de trabajo. Claro, la Contraloría tenía la obligación de denunciar y de entregar la evidencia respectiva. No puede decir sencillamente, mire, es que en la gobernación de Tangamandapio compraron las libras de arroz a 25.000 pesos y ya, y lo dijo y simplemente no. Entonces la fiscalía que le decir, muéstreme la evidencia, muéstreme la evidencia. Es que le va a entregar un papel de trabajo, una planilla, donde vació todas las compras que hicieron, el valor de la factura y ahí tendrá escaneada la factura. Y adicional a eso, las cotizaciones que hizo en el mercado promedio de cuánto vale una libra de arroz. Entonces ahí no va a decir, como yo lo estoy suponiendo en este momento, supongamos que la libra de arroz vale tanto. No, ellos van a decir concretamente, no, es que mire, en el promedio del mercado, la libra de arroz vale 1.200 pesos. Y mire a lo que lo compraron ellos. Entonces sí, esos papeles de trabajo pueden servir en un momento determinado para que una autoridad competente, una Contraloría o una DIAN o la autoridad competente que tenga que ver con esa anomalía que se encontró, los utilice para darle continuidad a la investigación. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, señor. Bueno, sale bien. Bueno, entonces ya miramos todo lo que son papeles de trabajo. Ahorita vamos a ver las auditorías. Aquí les tengo tres conceptos: auditoría interna, auditoría externa y revisoría fiscal. ¿Qué entendemos por auditoría interna? Profe.
¿Sí? Pues en términos generales, como la auditoría interna es lo que se hace, como su nombre lo indica, internamente. Pongo un ejemplo como para ser más clara, donde yo trabajo, eh, en diferentes áreas capacitan a personas para que hagan auditorías a otras áreas, pero hay unas previas capacitaciones para que esas personas se encuentren como en la capacidad de ir a auditar otro proceso para saber si están haciendo las cosas bien de acuerdo a las políticas, de acuerdo a los lineamientos y procedimientos, y si no lo están haciendo, reportarlo y empezar a hacerlo a partir pues de ese momento e investigar por qué no se ha estado haciendo, pues tomar como todas las medidas necesarias frente al caso. Bueno, entonces es así lo que yo copié, lo que se hace internamente en diferentes áreas por las mismas funcionarios de la entidad o empresa, ¿cierto? Es así como lo que más o menos me dice, ¿sí? Sí, Muchas señora. gracias. Bueno, ¿quién más me da otra opinión sobre auditoría interna? ¿Qué más creemos nosotros que es una auditoría interna? ¿O estamos todos de acuerdo con lo que dijo? ¿Quién fue la que me dijo auditoría interna? Perdón, que no mire el nombre. Yo, profe, Marcela. Marcela. ¿Estamos todos de acuerdo con lo que dijo Eh, Marcela? ¿O alguien más quiere pro- acotar algo sobre auditoría interna? profe Carolina Garzón. Bueno, Carolina, ¿qué nos dice sobre Eh, auditoría interna? no, pues lo que habla la compañera es cierto, es una forma de hacer control, como su nombre lo dice, interno dentro de la organización y pues la mayoría de las empresas contratan precisamente el auditor interno de calidad, quien es responsable de velar por todos los procesos que se realizan en la organización, tanto financieros como operativos, de gestión. Todo lo que sucede alrededor de la empresa debe pasar por auditoría interna y ellos avalan de que esté funcionando correctamente. Perfecto, muchas gracias. Yo, profe. Yo pienso que Auditoría. las ¿Quién me dice yo? Dígame el nombre, por favor, que en este momentico estoy Epimenia. copiando y no estoy mirando los nombres. ¿Quién? Epimenia, profe. Epimenia. Bien, pues Epimenia, ¿qué nos Básicamente dice? una auditoría interna se hace para corregir o para mejorar procedimientos que se implementan dentro de la organización, eh, como para detectar dónde hay falencias y mejorarlas en cuanto a esas falencias, hacer mejoras en esas falencias. Básicamente, siento yo que se hace una auditoría interna y como la compañera dijo, es básicamente a la parte interna del proceso de cada empresa. Perfecto, muchas gracias. Y ahora, ¿quién me da un concepto que tengan de auditoría externa? Entonces, si la auditoría interna es al Yo, interior de la empresa, entonces la externa es al exterior de la empresa, ¿cómo hacemos ahí? profe, Yo, yo creo profe que la Pimena, auditoría externa, Espérate, yo Epimenia, que pienso hay que un caballero que quiere hablar. A ver, yo miro nombres. ¿Quién era el que quería hablar? ¿quién tiene la palabra? Usted, el caballero, es Alejandro. Alejandro. Mm, Profe, pues yo creo que la auditoría externa es una auditoría detallada a una empresa con el fin como de emitir una opinión independiente para, digamos, para controlar esos procesos dentro de la empresa. Porque a veces pues, las auditorías internas se pueden pasar algunas cosas. para Entonces, controlar, ¿qué me dijo? eh, para controlar los procesos de la empresa. Los procesos de la empresa. Bueno, ¿quién más me dice algo de auditoría externa? Profe, pues para mí la auditoría Nuri. externa es lo contrario, pues, y que va de la mano también con la auditoría interna, pero ya es de personas que son ajenas a la empresa y se hace prácticamente como para que los dueños o personas que de pronto tenga como dudas en algún proceder del administrador, poderlo evidenciar o poderlo sacar a flote, pues.
poderlo poner sobre la mesa y poder tomar decisiones. Listo, muy bien. Ahí más o menos está haciendo como el pastelito de lo que están diciendo. ¿Quién más me dice algo de auditoría externa? Pero una auditoría externa es una Sebastián. persona o una entidad como tal que viene y nos mira los procesos que tenemos en la empresa como tal y da una opinión de qué se puede mejorar, qué es lo que está pasando. Bueno, y entonces vamos a revisoría fiscal. Entonces, una auditoría, una revisoría fiscal, ¿qué será? Ya tenemos unos criterios de auditoría interna y otros de criterio de auditoría externa. Ahorita entonces, ¿qué será? Entonces, la revisoría fiscal, ¿hay qué papel juega? ¿Interna o externa? Pues yo creo que sería externa. Interna. Un momento que entonces ya No, encuentro yo creo que es como... externa. Espere que me está gustando esto porque estoy encontrando, me gusta porque cuando encuentro conceptos encontrados. Entonces, unos me dicen que es interna, espera un momentico que veo que esto se me cayó y necesito escucharlos muy bien. Podría, Entonces, podría unos me dicen aplicarse en que es dos, interna y otros me dicen que es externa. profe, pero es decir, tiene aplicación en las dos, en la auditoría interna y en la externa. Aplica en ambas, dice Nuri. ¿Quién más Sí, dice? yo creo que sí. ¿Por qué? Porque usted como revisor fiscal puede tener tiene el conocimiento, ¿cierto? Pero también puede ¿qué? Armar su empresa de auditoría. Sí. Bueno, ¿quién más dice lo contrario o aprueba lo que Nuri dice? No, yo Miller Ladis. aplicaría para ambas, Villarlades. Aplicaría para la parte interna y la parte externa. Sí, igual con Nuri. Aplica para en ambas. Sí, La porque revisoría hay empresas. fiscal. Sí, señora. Sí, profe. ¿Quién más dice lo contrario o afirma lo que dicen sus dos compañeras? No, yo digo que Epimenia, profe, Epimenia. yo digo que la revisoría fiscal básicamente se aplica a la parte interna de la empresa porque es para mirar y mejorar los estados financieros y buscar encontrar de pronto falencias que se estén presentando dentro de esos estados financieros para que la empresa mejore, siempre con tendencia a que mejore, a que tenga una mejora continua dentro de esos estados financieros. Entonces, yo digo que es más para la parte interna. Que se refleja en la parte externa, sí, porque ese control que se hace por medio de la revisoría fiscal dentro de la organización nos permite que los proveedores, aquellas personas que están interesadas en nuestra Súbamele un organización, poquito el volumen, Epimenia, que se me le está yendo el volumen, está hablando pasito. que sirve para la parte externa también porque permite que los proveedores y aquellas personas que se interesen por nuestra organización la vean como una empresa de mayor control y como más confiable, ¿cierto? Pero yo pienso que la revisoría fiscal es más para la parte interna, para mejoramientos de procesos en cuanto a los estados financieros y en cuanto a la parte organizacional. Bien. Los demás, ¿qué nos dicen? ¿Están de acuerdo con lo que han dicho sus compañeras o alguien va a apuntar a algo más? Profe Carolina Garzón. Carolina. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa donde se vivían las tres. Tenía pues su revisor fiscal, tenía su auditor interno y tenía auditoría externa. Sí. Entonces lo que yo pude aprender ahí es que los tres se relacionan en sí cumpliendo casi la misma función, que es velar por los intereses de la empresa, de que todo esté funcionando de la mejor forma. Sí. ¿Qué diferencias de pronto pude encontrar? Que el revisor fiscal era enfocado a la parte contable y financiera, entonces para mí sería interno. Que ese auditor interno pues también estaba en ese lugar, reforzando no solo esa parte financiera, sino todos los departamentos de la empresa. Y adicional a eso, el auditor
externo apoyaba toda la empresa, pero ya era una visión más de, o sea, se llama externo porque es alguien que no tiene, ¿cómo le dijera yo? Que no tiene que ver con la empresa en sí, sino que está por fuera, un concepto adicional, es como Ujú, otra mirada a lo que el revisor está firmando y a lo que hace auditor interno está firmando. Eso ujú. fue como lo que yo me traje de allá. Bien, Carolina, gracias. ¿Alguien más? Profe, yo encontré un Sebastián, documento chévere donde explica auditoría interna, la externa y la revisoría fiscal. ¿lo quieres compartir? Sí, bueno, dice que la auditoría interna se enfoca en el área administrativa, operacional y de finanzas de una organización. Espere un momentico, yo Dentro me de le su- ubico acá en la auditoría interna. Se enfoca, Se enfoca en el área administrativa, sí, operacional y de finanzas de la organización. operacional y finanzas. ¿Listo? ¿Y qué más? Sus objetivos se encuentran en el corroborar Corroborar. que las actividades se estén realizando de manera oportuna y siguiendo las políticas Ajá, de la empresa como tal. de manera oportuna y conforme a las políticas. Exacto. Perfecto. ¿Qué más? Para Y la posteriormente emitir el informe al respecto. emitir informe. ¿Listo? Listo. La auditoría externa, a diferencia de la interna, se encarga de la vinculación, que la vinculación se hace por medio de un contrato de servicios profesionales, o sea que es Sí, un profesional que va y le hace pues ese trabajo, el mismo de auditoría interna, pero no es alguien en sí de la empresa, mediante es un profesional. contrato. Sí. Exacto. Y se enfoca en, ¿o no? Según el tipo, el alcance del auditor externo, al igual que el interno, tiene las limitaciones marcadas en el ejercicio de su labor. Entonces, el Hace lo auditor mismo, externo dirige su pero es un informe a los contrato. usuarios que lo contrataron. Hace lo mismo, profe, va y revisa lo mismo Pero que entonces el la auditor diferencia, interno. según Sebastián, según el documento que me dices, es que es la vinculación, es la diferencia entre el auditor interno y externo, es la Sí, es la vinculación. vinculación, esa es la Bueno, diferencia. ¿y revisor fiscal? ¿Qué me dices del revisor fiscal? La revisoría fiscal es una institución ejercida por un profesional de la contaduría pública, capaz de dar fe pública sobre la razonabilidad de los estados financieros. Sí, da fe pública Valida, sí, exacto. de la razonabilidad ujú, de Validar estados informes financieros. Valida informes y y la, vigila los actos de los y, administradores. y la vinculación. ¿Qué me dice de la vinculación del revisor fiscal? La vinculación del revisor fiscal a la empresa se hace generalmente a través de un contrato de servicios laborales por relación de independencia, aunque también puede realizarse por medio de un contrato laboral. Contrato de servicios o laboral dice ahí. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, ¿alguien más aporta algo diferente? Bueno, entonces aquí les queda ya como el pastel de todo lo que me acaban de decir. Auditoría interna, auditoría externa y revisoría fiscal. Esta hojita de Word la utilizo yo como si fuera nuestro tablero para que más o menos como que nos vayamos contextualizando en esta virtualidad. Entonces, bueno, ya tenemos ahí los criterios. En términos generales, estamos de acuerdo con los conceptos de los tres. Auditoría No interna. tiene plata, no, Señora, horrible. ¿alguien tiene el micrófono abierto? Marisela ya lo acomodó. Bueno, entonces, en términos generales, estamos relativamente de acuerdo con los criterios de auditoría interna, externa y revisoría fiscal. Yo les voy a dar mi apreciación.
La auditoría interna, varios lo dijeron y tienen la razón, es ejercida por los mismos funcionarios de la empresa o empleados. Yo los capacito. Recuerden que en un comienzo les dije que yo estaba, eh, que yo soy auditora interna de calidad de la gobernación. Precisamente a nosotros nos capacitaron para ejercer esas auditorías internas. Regularmente esas auditorías internas son ejercidas por el mismo personal de la empresa. Eh, lo que normalmente se persigue, la auditoría interna no necesariamente tiene que ser a estados financieros. En la auditoría interna se mira es el macro, el global de la empresa respecto a sus procedimientos. Entonces, como decía una compañera de ustedes, en la empresa mía, entonces nos capacitan y entonces ejercemos esa auditoría entre dependencias. No necesariamente tiene que ser enfocada al área financiera. Por ejemplo, los del área financiera, entonces vamos y le hacemos auditoría a los procedimientos de contratación. Nunca puedo hacer una auditoría, o sea, en la ética profesional no me permite que yo me haga auditoría, yo siendo la contadora del departamento, a mis procesos contables. No, eso no me lo permite la ética profesional. Entonces aquí también se aplica la ética, aunque no sean contadores los que ejerzan ahí la auditoría. Ahí pueden coger diferente tipo de personas porque los capacitan es para qué, para ir a verificar los procesos de la empresa. Entonces, ¿qué va y verifica? Lo primero que hace uno como auditor interno, ¿qué es? Si yo que estoy del área financiera, me pueden mandar a hacer la auditoría al área de contratación. Entonces yo llego al área de contratación y lo primero que pido son los manuales de procesos y procedimientos de esta área, los protocolos que decía la compañera nuestra de ayer de la notaría. Entonces yo pregunto qué es lo que está escrito respecto a esta área. Ella decía, no, existen unos protocolos que están en la ley. Ah, bueno, listo, entonces yo voy a pedir esos protocolos. Entonces yo lo primero que les voy a decir, venga, ¿qué manual de procesos y procedimientos tienen acá? Entonces ella decía, nuestra compañera de la notaría nos decía, no, no existen, pero existen unos protocolos en la norma. Ah, bueno, entonces háganme el favor y me dicen cuáles son esos protocolos de la norma, yo los bajo. Entonces, de acuerdo a lo que me diga ese protocolo de la norma, yo vengo y verifico y hago como un checklist. Entonces el protocolo dice que usted debe solicitar la cédula original en el momento de hacer esta autenticación. Bien puede haga el procedimiento y yo me paro a observar usted cómo hace. Bien puede adelante el proceso, llegó alguien para autenticar y yo simplemente estoy a mi lado. Entonces estoy como con una lista de chequeo. Yo vacío eso como una lista de chequeo para que se me facilite. Entonces, ¿qué dice el protocolo? Solicitar cédula. La persona solicitó la cédula. Chulo. Que el protocolo dice que verificar, voy a hacer un ejemplo, porque no sé el protocolo de las notarías, que verificar que la cédula que se suministró corresponda a la persona que está acá. Entonces, si la persona simplemente recibió la cédula y está agachada y siguió aquí con su trabajo, entonces ¿yo qué hago? Yo no verifico que la persona, entonces le hago una X. Y en ese mismo orden de ideas voy haciendo X o chulos en la lista de chequeo. Entonces ya cuando termina el proceso le digo, mira, puedo observar uno o dos procesos, porque a lo mejor en un proceso se le olvidó, pero en los demás sí. De ellos ya no voy a decir, la persona no voy a generalizar. No, no, en algunos momentos, que ya mi proceso en el informe, yo ya no voy a generalizar, ni voy a decir, mire, es que la persona que está allí no verifica no coteja que el dueño de la cédula sea, no. Entonces voy a decir, en algunos momentos, mire que es diferente el impacto del informe, si yo digo que en algunos momentos, yo digo que es que esa persona nunca verifica. ¿Sí ve? Entonces voy haciendo como un checklist. Y mire que no necesariamente es al área financiera, es simplemente a los procesos de la organización, como decían ustedes acá, bien lo decían ustedes acá, se hacen por los mismos funcionarios o personas de la empresa. Sí, la auditoría interna se hace con esa misma persona. Otro me dijo por ahí que a veces que en alguna empresa contrataban ese tipo de personas. Ya cuando se contrata, pues se pierde como mucho el enfoque de interno, aunque venga y me revise los procesos. Pero ya cuando se me contrata, yo como que pensaría en desdibujar ese concepto de auditoría interna cuando yo la contrato, porque interna es eso, es que es con nosotros mismos, vean, nosotros mismos nos vamos a capacitar. Entonces, si usted no conoce de protocolos de una notaría, venga, conózcalos. Usted no conoce de contratación,
pues entonces reciba primero. Ahí también se planifica, todo proceso auditor se planifica. Entonces, en la planeación que hace el auditor interno, señores de contratación, háganme un favor y me muestran las auditorías anteriores. Envíenme, por favor, los manuales de funciones y procedimientos que ustedes tengan. Envíenme, por favor, las políticas de operación que ustedes tengan. Envíenme. Entonces, yo empiezo a documentarme y a hacer la planeación de esa auditoría. Todo proceso auditor cumple las 3 fases que vimos ahorita acá. En planeación, estas fases se deben cumplir en todo proceso auditor. Planeación, ejecución y informe. Tengamos claro eso. Entonces, en la auditoría interna también. En la planeación yo empiezo a pedirle documentos a ese proceso porque yo lo voy a auditar a usted. Nunca, tengamos claro, nunca una auditoría es de sorpresa. Una auditoría siempre se planea, se programa y se le anuncia a. Buenas noches. Entonces, quien sea el líder de auditoría de la empresa, entonces le va a anunciar a toda la empresa, mire, de la semana del 16 al 20 de junio vamos a ejercer un proceso auditor interno. E incluso manifiestan cuál va a ser el auditor. Proceso de contratación, Denis Giraldo. Proceso financiero, Pepito Pérez. Proceso de infraestructura, Juanita Rodríguez. Proceso de salud, todo se manifiesta, eso es claro. Nosotros a nivel de la gobernación lo hacemos de esa manera, es claro. Entonces, ¿por qué se debe decir cuál va a ser el auditor? Precisamente por eso. Porque lo tienen que relacionar con el líder de ese proceso. ¿Quién es el líder de contratación? Ah, pues que es el abogado. Venga, entonces, señor abogado, mire, su auditora, su próxima auditora va a ser la señora Denise Giraldo. ¿Por qué lo debe conocer? Porque cuando Denise Giraldo le escriba y le solicite información, el abogado le manifiesta y le entregue la información que requiere. Por eso es necesario que se conozca antes de, y por eso no es sorpresa. Cosa que si Denise Giraldo le escribió al abogado de la empresa, le mire, señor, por favor, suministreme esto y esta información, el abogado, venga, ¿y usted razón de que, si usted es financiera, si usted es la contadora, usted razón de que me está pidiendo información a mí? No, señor. Mire, recuerde que mediante tal memorando le comunicaron a usted que yo voy a ser su auditora en el proceso interno. Ah, sí, entonces mire, entonces empieza a suministrarle la información. Ah, mire, vean, entonces la auditoría anterior, mire, entonces empieza a suministrar la información y hay una comunicación más fluida. Entonces, mire, la auditoría interna no siempre es financiera, es simplemente, como decían acá, para corregir o mejorar procedimientos que se implementan dentro de la organización. Es para eso. Aquí no vamos a ir a señalar que es que Juanito está haciendo las cosas, que es un mal abogado, no. Simplemente se entrega un informe donde se hace un checklist, donde se dice, mire, en algunos procedimientos, la señora que autentica no verifica que quien entrega la cédula sea el propietario de ella. Observé, por ejemplo, que vino un señor con la cédula de una señora y la autenticó y ella no se percató de eso porque no miró la cara, porque no. En algunos. O si siempre ocurre, entonces nunca la señora verifica eso es un alto riesgo. Entonces, esa es la auditoría interna. Si vamos a la auditoría externa, que es la que es la que nos compete a nosotros en este caso, aplicar las mías, la auditoría externa es para un caso específico. Entonces, es ahí donde el gerente, la junta de socios o quien requiera quien tenga esa duda o requiera ese conocimiento, entonces contrata a alguien de afuera, como su nombre lo dice, externo, y le voy a dar una misión específica. Para nuestro caso, cuando vamos a aplicar las medidas, es porque estamos haciendo auditoría externa a los estados financieros de la empresa. Y sin embargo, en los estados financieros de la empresa también me deben delimitar qué es lo que usted quiere. Ahí está todo el conjunto de los estados financieros. ¿Usted quiere que yo le revise desde el activo hasta el patrimonio absolutamente todo? ¿O qué requiere específicamente usted que yo le revise? ¿Sí? Entonces ahí viene la auditoría externa. La auditoría externa viene para un caso específico. Siempre es así, para un caso específico. Y es contratada para eso. Entonces, si de pronto escuchan la voz de mi hijo, pues yo le ruego por favor que me disculpen, pero hoy como que tratamos de compartir el espacio. Voy a procurar de acercar el micrófono para que no se nos dilate mucho la voz.
Entonces, mire, esa es la diferencia entre auditoría interna y la auditoría externa. Ustedes lo decían, personas ajenas a la empresa para mitigar dudas del proceder del administrador. Sí, también puede ser. Simplemente tenemos duda de que esto se esté manejando en debida forma. Simplemente tengo dudas del cajero, porque hay descuadres permanentes. Entonces, ¿qué pasa con esos descuadres? Simplemente tengo dudas. Mire, yo les voy a contar un caso. Este es el momento de contar un caso. En la Contraloría, en una Contraloría en la que yo trabajé, en la Contraloría de Dos Quebradas hace mucho tiempo, se llegó a un hallazgo grande simplemente porque empezamos a tratar de hacer una mejora. ¿Qué vimos nosotros? Que en una empresa determinada había muchas quejas. Entonces, a nivel de auditoría, ¿qué dijimos? Mm, Ofrezcámosle los servicios a auditores externos a esta empresa para, para mitigar las quejas, porque la empresa tiene muy mala reputación en este momento porque hay mucha queja. Y nos fuimos a ir por las quejas, no más. Simplemente vamos a hacerle seguimiento a las quejas, pero como para ayudarle a una mejora. Venga, ¿qué procedimiento de mejorar usted para minimizar las quejas? Hasta ahí era como el objetivo de nuestro ofrecimiento. Y el gerente muy curioso dijo, sí, me interesa, de veras que tengo muchas quejas de la gente. Yo voy por la calle y cuando digo soy gerente de esta empresa, ay, no, y todo el mundo me hace gestos y estoy cansado de eso. Ayúdenme, por favor, ustedes a eso. Era simplemente una posibilidad de una mejora de un procedimiento. ¿Para qué? Para que no se dieran tantas quejas de la empresa. Entonces, bueno, vamos a mirar eso. Entonces empezamos a observar la empresa. Listo. Entonces vamos a mirar, a hacer el seguimiento a una queja. Entonces vamos y nos sentamos allá y empezamos a observar. Vino la persona y dijo, miren, es que yo pagué mi factura el mes pasado y este mes me llegó a pagar doble. Me llegó doble. Y yo pagué, mire, yo aquí tengo el recibo que pagó. Ah, sí, señor. Entonces el señor de la ventanilla cogía su factura, iba al fondo donde el de sistemas, le mostraba el pago de la factura anterior, le mostraba este pago, esta factura que había salido errada, él iba donde otra persona, hacía un procedimiento en el sistema y inmediatamente el sistema expedía la factura con el valor actual real. Entonces le entregaba a la señora, sí señora, mire, hubo un error en el procedimiento, tenga su factura, esa es con la que usted debe pagar. Entonces la señora pagaba esta factura y ya me queda bien, sí, ya mire, esa es la factura que sale del sistema, ya le corregimos el error. Y entonces efectivamente le entregaban la factura y ya, eso, y así, pero igual seguían las quejas. Entonces cuando ya empezamos a mirar ese procedimiento y venga, ¿y cómo corrigieron eso ahí como tan rápido? ¿Qué pasó aquí? Eh, entonces ya empezamos, venga, si usted va y me corrige allá, si usted va y me corrige allá el error, ¿cómo lo hizo? Ah, no, yo se lo llevo al jefe de sistemas. Bueno, entonces me voy para donde el jefe de sistemas. Señor jefe de sistemas, cuando usted recibió esta factura con esta anomalía, ¿usted qué hizo? Es que le estamos haciendo seguimiento a las quejas. Ah, no, entonces yo me voy para donde el señor que tiene el acceso al sistema, él inmediatamente registra el valor de la factura en la fecha en que la señora dice que pagó, porque fue que hubo un error y ese día no se registró, y entonces se registra y ya inmediatamente se viene para hoy, imprime y ya el sistema le liquida la factura correcta y se le entrega a la persona para que pague. Venga, ¿cómo así? Entonces ya nos fuimos ya adentrando como en el problema y encontramos que había un fraude, pues porque la lógica entonces me decía a mí como contadora, yo decía, venga, si yo el día X, que fue cuando hubo el error, hice un arqueo de caja, esa plata sobró. Entonces vamos al arqueo de ese día. Fuimos al arqueo de ese día, no, ese día, esa plata no sobró. Y si usted, entonces vamos a mirar, entonces comparemos el arqueo que hicimos ese día, que hicieron ese día X, y vamos a comprar el arqueo que hoy arroja el sistema con la corrección que usted me acaba de hacer. Entonces ya hay una diferencia en el arqueo que se hizo porque el arqueo arrojó 1.000 pesos y ya con la mejora que usted le acaba de hacer, el arqueo me arroja que ese día debieron de dar 1.200 pesos, entonces tengo una diferencia de 200 pesos, tengo un faltante de 200 pesos de ese día. ¿Dónde están? Entonces mire que simplemente por hacer un ajuste a un procedimiento de quejas, encontramos un desfalco que se venía haciendo reiterado y reiterado y reiterado, y eso fue un escándalo tremendo, porque ya ahí se encontró que había un fraude, que había un robo reiterativo,
y que simplemente se estaban mejorando las quejas eran en el momento. Y eso llevó a que se diera un escándalo muy fuerte en su momento. Entonces mire que la auditoría externa en ese momento para eso no sirve, simplemente para algo específico. Nosotros fuimos a una mejora de un procedimiento de quejas. Queríamos como mejorar la reputación de la empresa. Pero mire a dónde nos llevó, a encontrar un robo repetitivo y continuo que se estaba dando, pero que de pronto no, pues en últimas, determinar aquí si era inocente o no quien lo hacía, si lo hacía con razón de causa de que había un robo o inocentemente la persona que digitaba la empresa, pues eso sí no lo vamos a revelar en este momento, pero a eso llevó. Entonces ahí es donde decimos, una auditoría externa es para algo específico y para eso es para lo que fue contratado. Mientras que la revisoría fiscal es de ley. ¿Para quiénes? Para algunas empresas. La revisoría fiscal está estipulada en la ley, dice, quienes cumplan con estos y estos restos requisitos tienen la obligación de tener revisor fiscal. Entonces, por acá cuando nos compartía el compañero, nos decía que la auditoría interna se enfoca al área administrativa. Mire que aquí nos decía, se enfoca al área administrativa, operacional y finanzas de la organización, para corroborar que las actividades se hagan de manera oportuna y conforme. Eso es lo cierto. Como decíamos nosotros acá, no necesariamente tiene que ser financiera, es a todos los procesos de la organización. La auditoría externa revisa algo específico para lo que es contratado y entrega un informe cumpliendo con ese objetivo, que ese sería el objeto nuestro de las NIAS en este caso, la auditoría externa. Entonces, vamos a ser contratados para revisar los estados financieros. Entonces voy a aplicar normas internacionales de auditoría a las NIAS. Mientras que la revisoría fiscal, de pronto aquí faltó como en esa partecita donde ustedes me hacían todas esas observaciones, que es ejercida por un... mira, aquí se me decían, es ejercida por un contador público. Sí, señor. La revisoría fiscal no puede ser ejercida por ningún otro profesional. En la auditoría interna y externa, sí puede ser cualquier profesional. Sí puede ser ni siquiera un profesional, cualquier persona. Que la auditoría externa, que si es para estados financieros, entonces ahí sí venimos los contadores a cumplir una buena labor. Mientras que la revisoría fiscal sí es necesariamente ejercida por un contador público. Él da fe pública sobre la razonabilidad de los estados financieros, eso es cierto. Es el que vigila como los procedimientos y los registros respecto en materia contable. Yo aquí difiero un poquito donde dice vigila los actos de la administración, de los administradores, porque lo que la revisoría fiscal ejerce es su observación y su auditoría es respecto a los estados financieros, que en últimas son los actuales de los administradores, lo que aterrizan los estados financieros, sí, pero recordemos que la revisoría fiscal está normada, está arreglada y dice quiénes tienen la obligación de tener un revisor fiscal. Entonces, esas serían como las tres diferencias, que necesariamente las tenemos que tener claras en este momento. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar con las mías. Ahorita sí. Voy a minimizar esta pantallita para que no nos llame la atención por acá y voy a maximizar esta. Entonces vamos a empezar con la NIA 200. Les pedía hoy el favor que hicieran la lectura de la NIA 200 porque hoy la vamos a tratar de evacuar en su conjunto. Pero bueno, como definitivamente el tiempo fue corto, entonces vamos a empezar a mirarla. Quiero que al final de este hagamos un ejercicio. Vamos a ver si ustedes damos como un compás de espera como para que ustedes mismos conformen las parejas ahorita. O si yo las puedo conformar, me dicen, y yo tomo nombres al azar y empiezo a conformar parejas para que hagamos un primer ejercicio. Bueno, por ahora entonces miremos lo que es la NIA 200. La NIA 200, ¿de qué me habla? De las responsabilidades del auditor. Establece los objetivos del auditor y explica la naturaleza y el alcance de una auditoría diseñada para permitir al auditor alcanzar sus objetivos. Esa es bien interesante. Y me gustaría que debiera sacar en el tiempo y la leyera. ¿Por qué? Porque esta me enmarca a mí como auditor en hasta dónde puedo ir yo.
¿Cuáles son sus responsabilidades, señor auditor? Que no sea que me vaya a creerme como el dios en non plus ultra de esta empresa y ya llegó el auditor y empieza caminando durito y mirando a todo el mundo por encima del hombro, como si fuera pues el terror de la empresa, porque ese no es el objetivo de una auditoría. Yo siempre llamo la atención en eso y creo que ayer les decía a ustedes precisamente eso, que qué bueno fuera que la empresa mirara siempre al auditor, la empresa en su conjunto, desde el señor gerente, desde la junta de socios, hasta la señora que reparte los tintos y el vigilante, que miraran ese auditor como un aliado, un aliado para, bien sea para mejorar los procedimientos, bien sea para detectar un fraude, bien sea para corregir inconformidades que se tengan, eh, un aliado para, dejémoslo ahí. Entonces, por eso es bien interesante que logremos darle una lectura a esta niña, porque aquí me establece las responsabilidades como auditor. ¿Cuáles son sus responsabilidades como auditor? Eh, ¿Desde dónde inicia su proceso auditor y hasta dónde va? Pero esas responsabilidades del auditor yo también las establezco desde el mismo proceso de planeación. Recordemos que yo en el proceso de planeación establezco con, con quien me haya contratado qué es lo que quiere. ¿Usted qué espera de mí como auditor en esta empresa? Entonces, al yo tener claro qué espera de mí como auditor en esta empresa, empiezo de una vez a ir dejando enmarcados y claros las responsabilidades. Las responsabilidades que yo voy a adquirir en este proceso auditor. Entonces, bueno, como usted lo que me está diciendo es que simplemente me limite a hacerle un análisis al proceso de inversiones que ha efectuado la empresa en este periodo determinado. Usted quiere que le revise las inversiones del 2018 y 2019 para tomar una decisión en las inversiones que va a efectuar en este 2020. Ah, bueno, entonces yo ya empiezo a establecer toda esa responsabilidad. Entonces, quiere decir que yo voy a arrancar enero del 2018 y voy a terminar en 31 de diciembre del 2019. O le incluyo parte del 2020. Entonces, ¿sí ve? Ahí yo voy delimitando el espacio. Ahí yo voy delimitando también el qué hacer de mi grupo auditor, de mi equipo auditor o el mío solo si yo estoy sola como auditor. Entonces, esas responsabilidades son bien interesantes tenerlas claras y precisas, porque de acuerdo a esas responsabilidades es donde yo ya voy a determinar qué es lo que voy a hacer, todo el proceso auditor y a dónde debo llegar. En esa responsabilidad yo tengo que tener claro hasta dónde voy, porque eso va a ser prácticamente el enfoque de mi informe. Es que recuerde que yo adquirí una responsabilidad con usted de este periodo, de diciembre, de enero, desde enero del 2018 hasta diciembre 31 del 2019 y solamente inversiones. Y usted en este momento me está preguntando por los bienes inmuebles de la entidad. Usted me está preguntando por las deudas. ¿Sí ve? Entonces es ahí donde yo tengo que tener claro desde dónde voy hasta dónde voy y en qué campo de acción me voy a mover. Establece los objetivos. Claramente me dice a mí ahí qué objetivos, o sea, cuál es mi finalidad en esta empresa. Entonces, qué responsabilidades tengo y cuál es la finalidad de este proceso auditor. Ah, que es que usted quiere mirar es qué incremento ha tenido las inversiones o dónde se han invertido o si donde he invertido tiene reciprocidad en la inversión, si he sido buen inversor o no, o si he invertido en una empresa fachada, o si he tenido el riesgo de invertir en una empresa de lavado de activos que ayude al lavado de activos. ¿Sí? Entonces es ahí donde establezco los objetivos. ¿Qué objetivo le voy a cumplir yo en este proceso auditor?
y claramente explica la naturaleza y el alcance de una auditoría. ¿Con qué fin? Con el fin de cumplir con los objetivos. Entonces vamos a ver los objetivos del auditor en la misma NIA 200. ¿Cuáles son los objetivos del auditor? Pues en primera instancia realizar la auditoría. Claro. ¿Para qué fui contratado acá? Para llevar una auditoría a cabo. Pues lo primero que yo voy a hacer es realizar la auditoría. Si yo realizo la auditoría, ya con eso estoy cumpliendo con un objetivo. Entonces, miren lo importante acá. Nunca el auditor, lo que les decía siempre, nunca nos vamos a comprometer a entregar una verdad revelada y pues una verdad verdadera, no. Uno de los objetivos míos es obtener una seguridad razonable. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que usted me proporcionó a mí. Perdón, yo creo que por aquí en un documentico que tengo acá más arriba, les voy a hablar sobre este tema. Ah, no, este no lo tengo acá, ahorita lo miramos. Entonces, nunca me voy a comprometer a dar una verdad verdadera. Siempre voy a decir, yo voy a entregar una seguridad razonable de acuerdo a lo que yo recibí, de acuerdo a la información que me fue suministrada. Hasta ahí me comprometo yo. Esos son los objetivos míos. ¿Tiene que entregar un informe? Sí, pues lo mínimo que espera quien me contrata es que yo le entregue un informe de auditoría, pero que ese informe establezca unos hallazgos de auditoría y que además de establecer unos hallazgos, entonces dígame su opinión al respecto. No es decir, mire, entonces se encontró que la persona que recibe la cédula para autenticar, en algunos procedimientos no levanta la cara y no verifica que quien me entregó la cédula sea que quien el poseedor de la cédula sea el propietario de la misma. Y ya, y ahí queda. Entonces quien me contrata me dice, bueno, ¿y qué? ¿Y eso qué? Ya, y listo, ya me lo dijo. Y entonces ¿qué me dice? Usted debe emitirme una opinión. Y la opinión las vamos a ver casi al final del seminario donde decimos cómo se entrega su opinión. Venga, listo, sí. Ya me dijo eso, ya me evidenció y me dijo incluso el funcionario y me dijo que en tantas oportunidades, de 10 autenticaciones que hizo, en 2 oportunidades no cumplió con eso. ¿Y eso me afecta a mí o qué? ¿O eso qué consecuencias trae? Ah, entonces yo ahí le tengo que traer la normatividad aplicable, los protocolos que nos decía la compañera ayer de la notaría. Decía, no, si es que hay unos protocolos. ¿Y eso qué conlleva? Pues hombre, que haya una suplantación, que usted esté autenticando algo de una suplantación, que usted se esté prestando para una suplantación, que simplemente vino un hombre con una cédula de mujer y la suplantó y ni siquiera se percató que era hombre-mujer. Ah, entonces, ¿qué consecuencias tiene eso? Entonces yo ahí le tengo que decir, sí, mire, en mi opinión, que yo ahí donde ya va el juicio profesional. En mi opinión, entonces yo primero que voy a decir, mire, esto fue lo que encontré, este fue el hallazgo que encontré. Yo observé, va en el informe de auditoría. Entonces, yo observé, se observó, se evidenció que la persona que está autenticando no, en algunas oportunidades no se percata que el que le entregó la cédula es el dueño de la misma. Entonces le voy a decir cuál norma es la que se está violando ahí. Violando lo prescrito en el protocolo o en el artículo tal de la ley tal de esto y esto. En mi opinión, se puede estar prestando para una suplantación. Lo que puede conllevar a, ¿sí ven? Yo le tengo que decir qué es lo que yo creo que está violando, qué es lo que yo o no creo no, qué es lo que yo considero que de acuerdo a lo que leí está violando la normatividad, el sustento legal, o si es que está en un protocolo que no está en la ley, que está en un protocolo que está en un manual de funciones. Hablemos del caso de las sanciones reiteradas ante la DIAN. Y digo, yo observé que es que el señor contador tiene un auxiliar que le tiene el almanaque mal marcado, que está en y termina en 16, que por ende el vencimiento de sus declaraciones de retención en la fuente son los días 5 de cada mes y en el almanaque está el 7 de cada mes.
porque la persona tiene, venga, ¿y usted por qué tiene? Ay, ¿cómo le parece que es que yo trabajaba en otra empresa donde el vencimiento era así y yo no sabía que eso era por número de NID? Ay, grave, gravísimo, ¿cómo así? No, 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 no. Y usted, señor contador, no se ha percatado que mire que ella le está pasando eso de manera tardía. Entonces yo observé esto y en mi opinión están faltando al artículo, ¿sí? A los requerimientos de la DIAN establecidos en el calendario tributario y por ende esto está conllevando a que a la fecha de hoy hayan asumido sanciones por la suma de tanto, que las debe asumir es el contador o su auxiliar o quien tiene la responsabilidad, en este caso el contador. Fuera de eso tenemos un revisor fiscal que no ha notado, no se ha percatado de eso, o que sí se ha percatado pero no lo ha observado, no lo ha manifestado. Entonces, ¿sí ve? Yo debo emitir mi opinión, eso es lo que me dice la NIA 200. Usted tiene unos objetivos claros y precisos, realice la auditoría. Usted va a entregar obtenga una seguridad razonable, ¿Cómo? Con todas las evidencias, que luego les vamos a mirar cuáles son los documentos. Recuerde que ya hablamos de papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son soportes para todo esto. Emita un informe, obvio. Lo mínimo que espera la empresa que lo contrató es que usted emita un informe. Establezcale unos hallazgos y de su opinión, porque es que él requiere, por eso lo contrató a usted, porque considera que usted es la persona idónea para entregarle una opinión de la situación que él quería saber. ¿Sí? Entonces, eso nos dice la NIA 200. La NIA 200 también me habla de una evidencia de auditoría. Recuerda que 7:30. Yo les recuerdo que a las 7:30 hacemos un alto de 15 minuticos. También diciéndole que a mi hijo. A las 7:30 hacemos un alto para que descansemos ustedes y yo. En la NIA 200 también me habla de la evidencia de la auditoría. Mire la importancia de los papeles de trabajo. Recordemos cuando hablamos ahorita de papeles de trabajo, que los papeles de trabajo estaban establecidos en la ley 43. Y entonces aquí me dice, mire, y recordemos que ya decíamos, los papeles de trabajo son documentos del auditor, pero también pueden surtir en un momento determinado como evidencia de auditoría. Entonces, aquí me habla la NIA 200. Obtenga una evidencia de auditoría, señor. ¿Quién me quiere leer el párrafo que tengo ahí presente? Yo, Millarlades. NIA 200. Evidencia de auditoría. El auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría a nivel aceptablemente, para alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión. Muchas gracias. Ahí está claro. Eso me lo dice la NIA 200. El auditor obtendrá una evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Cuando hablamos de suficiente y adecuada, ¿qué podemos acotar al respecto? Vamos a hablar aquí de suficiente y adecuada. Profe, yo. Pues suficiente adecuada, pues para mí quiere decir que no se pase, pues, o sea, que no tenga como papeles innecesarios, que no se llene de cosas que finalmente no van como Espere a que son dos sustentar o a palabras. ¿Me soportar. las va a juntar o me va a decir ¿es suficiente a qué se refiere? Bueno, el suficiente es que no tenga de más. O sea, No que no tenga de tenga más. como papeles que finalmente no van a soportar mucho o no van a soportar las cosas más relevantes que se encuentran en la Perfecto. auditoría. Y adecuada. Y adecuada es que realmente sí sean evidencias, que sí sirvan como evidencia y para soportar algún hallazgo. Gracias. ¿Quién más me dice algo sobre suficiente y adecuado? ¿Nadie más? Se me fueron todos, llamo a lista. Me Profe, dejaron sola. Auxilio. profe, Suficiente. pienso Pienso. ¿Quién que pienso? suficiente sería como Dígame el al nombre, por favor, tamaño. porque, perdón, yo les voy a pedir un favor. Como estamos grabando y como yo no les estoy mirando el nombre porque tengo en mi pantalla dos documentos, yo quiero que, por favor, cuando van a intervenir, me den el nombre e intervengan para que nos quede también en la grabación. ¿Les parece? Ok. Listo.
Entonces bien Bueno, pueda mi seguir. nombre es Nuri. Nuri. Yo pienso que cuando dice suficiente es que sea un tamaño de muestra lo suficiente, el tamaño sea lo suficiente. Un momentico, recuerde que cuando estoy definiendo algo no puedo utilizar la palabra que voy a definir. Entonces no me Yo utilice entiendo, suficiente ahí. me Un hago un tamaño de shock muestra, cuando escucho hablar. Suficiente quiere decir al tamaño de muestra que yo escojo. Si sí. me hago entender, es decir, si yo voy a verificar, por ejemplo, el ejemplo que usted nos daba de las quejas, ustedes no solamente evidenciaron de pronto la queja de una sola persona, ustedes miraron varias quejas, ¿cierto? Mm, Y adecuada es ir al objetivo que tengo en lo que voy a auditar, en esa queja, por decir, ustedes hicieron el paso a paso de todo el proceso. Pienso que eso tiene que ver con adecuado, ¿cierto? perfecto. Seguir Sí, muy bien, muchas ese. gracias. ¿Alguien más? Profe, yo, Alejandro. Alejandro, ¿qué nos dice Alejandro? De suficiente. Suficiente que se da la información que se necesita. Que sea la información Y que se necesita. que se necesita. ¿Sí? Y Y adecuada. adecuada que sea una cantidad pues adecuada que la necesitamos, pues que no sobre ni que haya cosas de más. Que no tengamos de más, nada. Exactamente como la Perfecto. cantidad, en adecuada como la cantidad. Cantidad. Me dio la cantidad. Perfecto. ¿Qué más me dice? Otro aporte más, por favor. Que no sean que estoy de acuerdo con lo que me han dicho los demás compañeros. Profe, yo, Epimenia. Epimenia. Suficiente es que sea como satisfactoria para demostrar una evidencia, ¿cierto? Y adecuada es que esa documentación esté acorde con lo que yo quiero demostrar dentro de mi auditoría. Acorde a lo que se busca. Perfecto. Bueno. Profesora Luis ¿Quién, Alberto. quién más? Luis Alberto. Luis Alberto, dígame Luis Alberto. Profesor, pues yo pienso que ahí no necesariamente suficiente quiere decir que es, bueno, suficiente, pero que sea relevante. Una Relevante. cantidad, una cantidad y que realmente de todo lo que se sacó simplemente sirva a la mitad. Ujú. Que sea relevante y que sea adecuada para las decisiones Un que vaya a momentico, ya tomar. me fue para adecuada. Ya en adecuada no me voy a utilizar adecuada. Entonces cámbiame la palabra adecuada. En suficiente me dice relevante, listo. Y en adecuada, ¿qué decimos? O usted también dice que suficiente es relevante y adecuada. No, No, y no, pues adecuada, eso. que sea adecuada como tal para la toma de No me decisiones. utilice la misma palabra, no me la puedo utilizar. En la definición yo no puedo utilizar la palabra que estoy definiendo. Bueno, la debo. Cámbiemela y Sí, utilíceme pero otro término ahí. ¿Qué me dice de adecuada? no sé, que ¿Alguien más me, tiene el micrófono abierto? que me verifique como que me esté. No, profe, ahí me enredé No. ya. Bueno, listo, está bien. Está bien, bueno, sí, me parece muy aterrizado las expresiones de ustedes. Yo, ¿cómo lo resumiría? Miren, aquí, en suficiente, yo le hablo de calidad, que la calidad que yo reciba de esa información, cuando me hablan de calidad, para mí es suficiente. Porque es que cuando me decían, por ejemplo, que el tamaño de la muestra que escojo, que eso precisamente, que no sea mucha, que sea relevante. Entonces yo, suficiente, la
le doy la similitud en calidad, que sea de calidad la información que usted me entregue. Que si me entregó un papel, sea el que yo necesito. Ahí lo resumiría como todas las expresiones, pues a nivel propio, sin decir que las que ustedes dicen no son acordes, todas tendemos a lo mismo, eso es cierto. Suficiente, es que no me llenen aquí este escritorio de un morro de documentos, cuando voy a mirar de ese morro de documentos, solamente utilicé uno o dos documentos. Entonces, ¿para qué me llené de toda esta información? ¿Para qué perdí tiempo incluso mirándola? Entonces, ¿yo qué le voy a decir? Vea, cuando usted me entregue una información, entréguemela que sea óptima su calidad. Entonces voy a referirme como a la calidad de lo que voy a recibir. Eso, en esa palabra resumiría yo la suficiencia a nivel personal. Y en la adecuada, creo que fue Alejandro el que me la utilizó, yo la resumiría en cantidad. ¿Qué cantidad de información voy a recibir yo? Entonces, esa es la adecuada, la cantidad. Alguien decía ir al objetivo auditar, que no tengamos de más. Eso precisamente es eso. A eso se refiere la cantidad. Que si yo tengo claro que lo que voy a revisar, porque recuerden que yo también trabajo bajo muestreo, yo no voy a revisar el 100%, regularmente nunca se revisa el 100%, aunque puede darse el trabajo que alguien me contrate para que lo revise el 100% y pues si eso es lo que quiere, eso le hago también. Pero por lo regular en las auditorías lo que se trabaja es de muestreo. Entonces, que yo diga, para mí suficiente es que me traigan dos documentos veraces y verificables. Con dos documentos voy a tener, entonces eso es suficiente. Porque la calidad del documento que me van a entregar, entonces que me lo certifique el director, el rector, el gerente. Certifíqueme que ese documento es fidedigno. Profe, yo creería que Entonces, él me va a sí. certificar dos documentos. ¿Para mí es suficiente? Sí, porque la calidad del documento porque el documento le da la calidad, la certificación del gerente le da la calidad de suficiente para mí. Para mí es suficiente con que él me lo certifique. Entonces, mire, ahí está hablando de la calidad. Cuando le digo, no, es que de acuerdo al muestreo, al porcentaje de muestreo que yo determiné como auditor desde la planeación, el 20%, que me represente el 20%, para mí es adecuado. Lo que esté menos del 20%, no le voy a prestar atención. Entonces, mire, yo ya lo determiné, incluso lo que les decía yo ahorita, desde la planeación de la auditoría. Entonces, ya dije que era suficiente y que era adecuado para mí. Eso ya lo determiné en la planeación de la auditoría. Entonces, es aquí donde la NIA 200 me dice a mí, mire, señor auditor, usted debe obtener esa información suficiente y adecuada. O sea, no se llene de un mundo de basura ahí que no le va a servir para nada. Y que la información que usted reciba tenga la certeza, tenga la seguridad, que la empresa le dé la seguridad que esa información es de calidad. Esa es suficiente para mí. ¿Sí? Pero eso lo determino yo, desde la planeación de la auditoría. ¿En qué porcentaje de rango me voy a mover en el muestreo? También ¿Para qué? Para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptable. En los niveles de los informes también los vamos a ver al final, entonces tengamos esa palabrita y quietecita para el final. Cuando yo determino que mi informe es aceptable, cuando lo determino cuando hay abstención de opinión, eso lo vamos a determinar ya como finalizando el tema del seminario. Entonces tengámoslo ahí quietecito. Para alcanzar unas conclusiones razonables, mire, siempre vamos a hablar de conclusiones razonables. Yo nunca voy a hablar de la verdad verdadera. Primero, ¿por qué? Porque es bajo muestreo que yo trabajo. Entonces, infortunadamente, si yo dije que lo que superara el 20% era lo que era lo adecuado para mí, e infortunadamente dentro de del 1 al 19% hay un fraude, y yo no lo revisé porque no está dentro del rango de lo que yo dentro de mi alcance, entonces yo no puedo determinar eso.
y yo no soy responsable de los fraudes que hubo allá. Entonces, por eso siempre voy a hablar de conclusiones razonables para basar mi opinión. Mire lo que tanto les decía yo ayer, el juicio profesional. En la NIA 200 lo establece. ¿Quién me lo lee, por favor? Yo, profe Pimenia. NIA 200, juicio profesional. Aplicación de la formación práctica, el conocimiento y la experiencia, relevante en el contexto de la norma de auditoría, contabilidad ética para la toma de decisiones. Ahí está. El juicio profesional en todo el proceso auditor lo aplicamos nosotros. Dice, aplicación de la formación práctica. Yo tengo que ser práctico. Es lo que prácticamente me está diciendo a mí. Sea práctico en su malicia indígena que llaman algunos. No, usted tiene que ser práctico. De acuerdo que, de acuerdo al conocimiento que usted tiene, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus estudios, de acuerdo a su formación. Es que para ser auditor de unos estados financieros no van a traer una persona que apenas está empezando sus estudios en contabilidad. O una persona que porque es auxiliar, ha sido auxiliar de auditoría N años, entonces ya ni aplicado una auditoría. No, es que usted tiene un conocimiento, usted tiene un estudio, usted tiene una experiencia, usted tiene, con eso aplica un juicio profesional y es respetable. Él nunca le está imponiendo la NIA, que es que usted cuando tenga eso, entonces usted tiene que actuar así. No. En muchas partes le dice, a juicio profesional del auditor, mirará si esto lo reporta al gerente, si si esta anomalía se la reporta a la junta de socios, si esta anomalía simplemente va y la denuncia ante una fiscalía, a juicio profesional. Entonces es acá donde nosotros tenemos que ser lo suficientemente responsables de adquirir unos compromisos laborales, contractuales, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a esta formación que tengo, de acuerdo a este conocimiento, de acuerdo a mi experiencia. Ah, eh, que es que entonces como no tengo experiencia, siempre va a operar lo mismo, que la persona que no tiene experiencia, entonces nunca, ¿cómo la va a adquirir? No, lo que pasa es que yo la experiencia la voy adquiriendo poco a poco en la medida en que voy desarrollando otro tipo de actividades, en que me voy desempeñando como contador, en que me voy desempeñando de pronto como auditor interno, en que me voy desempeñando en otras áreas, voy adquiriendo mi experiencia y ya cuando voy a ser auditor de unos estados financieros, yo ya digo, no, es que mire, yo tengo este recorrido como contador de esta empresa, yo tengo este recorrido como auditor interno, yo tengo este recorrido, yo tengo este conocimiento. Yo hice el seminario de NIES en la Universidad Remington, yo ya tengo el conocimiento. ¿Sí? Entonces, eso es lo que básicamente le está diciendo la NIA. Mire, usted como profesional tiene una formación práctica, tiene un conocimiento, tiene una experiencia, aplíquelo respecto a las normas de auditoría. Ojo, mire que aquí también me habla de la ética. Recordemos que la ética profesional siempre tiene que estar inmersa en todo nuestro actuar, como auditores externos, como revisores fiscales, como contadores. Siempre hay una ética que debemos aplicar nosotros en todo nuestro trasegar profesional para la toma de unas decisiones. Hay momentos en los que tiene que tomar una decisión y si usted está con un equipo auditor, entonces vaya a reunir a su equipo auditor y con base en los conocimientos que tenga todo su equipo auditor, pues entonces va a tomar una decisión. Y si le tocó usted tomarla, tómela, pero que sea basado en sus conocimientos y en su juicio profesional. Entonces, eso es muy importante porque siempre me va a decir la NIA a juicio profesional. En la mayoría de las decisiones que se toman, la NIA no me especifica a mí, es que si usted encuentra esto, haga esto. ¿No? La NIA me dice, a juicio profesional, yo le doy varias opciones. Mire a ver usted cuál toma. Y es válida. Cuando me habla de vea, el código de ética. Mire, vuelve y juega. ¿Sí? La misma NIA 200, o sea, la NIA 200 me dice a mí, casi que me dice, mire, sea íntegro, sea responsable con lo que usted va a hacer.
demuéstreme que usted es un contador público. Entonces aquí me dice, mire, los principios fundamentales a cumplir por el auditor, conforme al código de ética, son integridad. ¿Qué requieren de nosotros? Que seamos íntegros en todo el sentido de la palabra en el desarrollo de nuestra auditoría. Que haya una objetividad. Hombre, es que hay veces que el auditor se pega como de unas minucias, y por estar pegado de esas minucias, entonces no ve que lo verdaderamente relevante. Entonces por eso vuelve y juega que es importante la planeación que se dé de la auditoría, porque entonces ahí yo voy a determinar, lo que decíamos ahorita, en qué rango me voy a mover. Entonces que sea objetivo cuando usted vaya a ir a mirar eso. No se pegue esa minucia. Si es que le faltó una tilde, esa tilde simplemente ni le quita ni le pone. Pero sea objetivo en su razonamiento, sea objetivo en su desarrollo de su auditoría. Y no que vean que se está pegando unas minucias cuando lo importante, lo realmente importante de su auditoría, de su objeto, del cumplimiento de los objetos, se está pasando por alto. Que haya una competencia y diligencia de profesionales, o sea, la competencia que me la da, la formación que yo tengo. Eso me da la competencia y la experiencia. Pero que usted sea competente, es que usted sea formado como contador, que usted sea formado al menos que tenga el conocimiento. Si yo voy a ir a hacer una auditoría y voy a aplicar una de las mías, pues hombre, este mínimo tengo que haber hecho, no necesariamente un seminario, pero sí entonces al menos haber leído la norma, al menos saber qué aplica el decreto 0302, al menos tener el conocimiento. Entonces, ¿qué me da la competencia? El conocimiento que yo adquiero y la diligencia profesional, obvio que también tiene que estar. La confidencialidad, mire, en el tema de la confidencialidad, más adelante lo vamos a ver, que hay un momento en el que la NIA le dice a usted, si usted encontró este documento, lo que decíamos ahorita del hallazgo, si usted encontró este documento, tendrá que sopesar a juicio profesional si ese soporte lo va a reportar a una fiscalía o lo va a reportar al gerente de la empresa, a juicio profesional. Entonces, sí que si lo reportó a una fiscalía, ¿usted falló en la confidencialidad? No, porque es que a mi juicio profesional esto era tan grave que que la misma norma me dice a mí que cuando encuentro, por ejemplo, que si yo me doy cuenta de un lavado de activos, yo tengo la obligación de denunciarlo. Entonces, por eso es importante mire que vuelve y juega un papel muy importante en la planeación. Si yo, a sabiendas me metí en este proceso auditor, yo ya tengo la obligación de denunciar. ¿Con base en qué? En los papeles y en los documentos que tengo. Entonces, ¿qué es que usted falla la confidencialidad? No, no falla la confidencialidad. Porque a mi juicio profesional concluí que eso era tan grave que tenía la obligatoriedad de ir a denunciarlo a una fiscalía. Y ya lo hice. Entonces, mire que ahí no falla la confidencialidad, pero vuelve y juega lo que es el juicio profesional. Y por último, un comportamiento profesional. Ese sí es como de mera lógica. Sin embargo, suele suceder en muy pocas oportunidades que lo que les decía yo ahorita, que el auditor se cree como aquí llegó pues el auditor y a todo el mundo mira por encima del hombro y es que yo soy el auditor. No, tenga un comportamiento profesional, usted, perdóneme, usted es un auditor, usted vino fue a esto, usted tiene que ser amigable con su empresa, con los que lo van a suministrar la información, porque si usted llega de muy sumo subido, a lo mejor las evidencias que le van a entregar no son suficientes o adecuadas para su ejercicio del desarrollo profesional, para usted entregar un informe que sea acorde a la realidad. Entonces, juega un papel como yo diría que más de comportamiento profesional, es como de humildad, de sencillez, de que usted sí sabe, usted fue formado como contador, pero eso no le da el derecho de venir de pronto a maltratar al auxiliar contable que lleva ahí 50 años haciendo esa labor. No, que simplemente nos tratemos suave y haya un comportamiento profesional en el sentido en que el ambiente sea armonioso de parte suya. Si usted llega con un ambiente armonioso, seguramente va a obtener mucha más información
que si llega usted de sumo subido y como chocando con todo el mundo. Es como lo que la niña, el espíritu de la norma en este caso pretende. La NIA 200, el apartado 18, habla de escepticismo profesional. ¿Esto qué se refiere? Implica una especial atención, por ejemplo, ¿quién me quiere leer, por favor? Por favor, que me intervengan los que regularmente casi no les escucho la voz. Yo no sé si es que tienen bonita voz, que yo veo que cuando me responden el presente o la llamada, todos tienen bonita voz. Entonces no sé por qué les da temor como intervenir. Luisa Fernanda, profe. ¿Quién? Luisa Fernanda. Luisa Fernanda, rico escuchar tu voz, dime. Ayúdame por favor con la lectura. Bueno, la primera parte dice la evidencia de auditoría que contradiga otra evidencia de auditoría obtenida. El segundo punto dice la información que cuestione la fiabilidad de los documentos y las respuestas a las indagaciones utilizadas con evidencia de auditoría. Tercer punto, las condiciones que pueden indicar un posible fraude. Y la cuarta, las circunstancias que sugieren la necesidad de aplicar procedimientos de auditoría adicionales a los requeridos por las NIA. Gracias. Bueno, ¿de qué me habla el escepticismo profesional? Mire, tenga cuidado con, y eso me lo habla la NIA 200 en el apartado 18. Tenga una especial atención a cuando una evidencia de auditoría contradice otra evidencia de auditoría. Entonces, ojo, tenga cuidado en. Entonces, préstele atención a esta situación. Si a mí una evidencia de auditoría me dice que las inversiones, si yo voy y le hago el análisis de esta evidencia de auditoría y me dice que las inversiones se han incrementado en un 10%, por decirlo de alguna manera, y vengo por otro lado y obtengo otra evidencia de auditoría, voy a un arqueo, por decir algo, de la caja de las inversiones que se tienen, y veo que eso me contradice y que nada que ver con este incremento del 10%, contrario censo, hubo una disminución en las auditorías. Entonces, tenga cuidado, eso es lo que me está diciendo ahí. Si hay una información que cuestione la fiabilidad, mire, recuerde que ahorita hablábamos de una que fuera adecuada. Entonces aquí me dice, si hay una información que cuestione la fiabilidad de los documentos y la respuesta de las indagaciones, si usted efectuó unas indagaciones, más adelante vamos a ver todo el tipo de muestreos que hay, y entonces están las indagaciones, ir yo a hacerle unas preguntas a las personas que adelantan el proceso. Y si yo veo que no es confiable, que esa información que me da, que sí, pero que no, pero me dice que sí, pero entonces yo voy y miro la evidencia y la evidencia es no, y que el incremento, yo miro que el incremento me dice que no, esto aquí tuvo un incremento del 10% en las inversiones, pero que realmente voy a ir a mirar y muéstreme los documentos. No, es que yo no los tengo acá, pero entonces, pues tenga cuidado ahí. Eso es lo que me dice el escepticismo profesional. Las condiciones que pueden indicar un posible fraude, mire, tenga cuidado con algo que le pueda indicar a usted que hay un posible fraude. Puede darse una situación que haya fraude, el error inmaterial se puede dar o voluntario o involuntario. Voluntario normalmente es que hay un fraude. Entonces, cuando hay un error, un error inmaterial. Involuntario, entonces, pues bueno, fue porque se dio por un error del sistema, porque definitivamente en ese momento estaba elevado, porque me falló la suma en mi matemática en ese momentico en mi cabeza y dije 1 más 1, 3. Pero me equivoqué y no hay. Pero puede ser cuando es voluntario, entonces es porque hay un posible fraude. Y cuando es voluntario, cuando uno ve que es que la persona lo hace como adrede, cuando usted ve que es que definitivamente esto es repetitivo, esto es reiterativo, entonces, bueno, tenga cuidado ahí, porque ahí puede haber un posible fraude. Aunque yo no puedo a priori decir, no, es que aquí hay fraude porque, mire, se están equivocando en esto, ¿no? Porque a veces el error es involuntario. Entonces, es ahí donde me dice, tenga un escepticismo profesional, tenga un especial cuidado en.
Y esta última, las circunstancias que sugieren la necesidad de aplicar procedimientos de auditoría adicionales a la NIA. Hombre, si yo adicionalmente a todos esos procedimientos de la NIA y definitivamente me estoy viendo corta y digo, no, esto definitivamente requiere otro procedimiento, tenga cuidado en eso entonces, póngale prestar atención, eso tiene que tener usted un escepticismo profesional. Y es que sea como precavido, como malicioso en el sentido de, es que si usted le aplica una norma de auditoría, que usted le aplicó una indagación, que usted aplicó una comunicación inversa o negativa, y como que eso no le satisface, y de todos modos tengo que como que ir a aplicar otra norma de auditoría o otro tipo de situación que me lleve a la respuesta, tenga cuidado en, eso me dice la norma, le estamos viendo todavía en la NIA 200. Seguimos hablando del escepticismo profesional. Mantenerlo durante la auditoría reduce los riesgos de, mire, si usted tiene todo ese tipo de situaciones anteriores, las que veíamos acá, si usted mantiene el escepticismo profesional, entonces reduce el riesgo, recuerde que siempre vamos a hablar también de riesgo, reduce el riesgo a pasar por alto circunstancias inusuales. O sea, tenga ese cuidado en todos esos puntos que vemos allá y usted evitará que se le pasen circunstancias inusuales. Generalizar en exceso al alcanzar conclusiones a partir de hechos observados en la auditoría. A veces se generaliza lo que decíamos ahorita. Si yo en la observación directa del proceso de la autenticación, si yo estaba ahí observando y vi que la señora simplemente en 10 o 12 o 20 clientes que recibió en el día, solamente en 2 no levantó la mirada y no cotejó que fuera el dueño de la cédula, pues yo no puedo generalizar. Entonces, ¿ahí hubo fraude? No, simplemente fue un error involuntario de la persona. De pronto se elevó en ese momento y simplemente hay que llamarle, hacerle como ese llamadito. Ojo, mire, siempre, mire. Ah, bueno, listo, sí. Es que ¿cuántos clientes recibió en el día? 50. ¿Y de 50 cuántos falló? 2. Bueno, entonces no es tan relevante, aunque las consecuencias sean graves. Entonces es ahí donde evita generalizar. Utilizar hipótesis inadecuadas en la determinación de la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría y en la evaluación de los resultados. Claro, porque es que si yo le tengo cuidado, si yo le pongo cuidado a todos esos detallitos del anterior que vimos en la anterior diapositiva, pues claro, voy a evitar tener unas hipótesis inadecuadas. Es que siempre es que se están prestando para el fraude en esta notaría porque la señora no verifica que el que le pasa la cédula es el propietario de la misma. Y van a mirar los papeles de trabajo. ¿Cuántas personas recibió en el día? 50. ¿Cuántas no miró? 2. Entonces, por favor, usted me está utilizando una hipótesis inadecuada. Usted está fallando en contrario a lo que dicen los papeles de trabajo. Eso es lo que trata de evitar ahí. Entonces, es lo que me dice esa NIA 200. Cuando yo tengo de respecto al escepticismo profesional, tenga en cuenta todo esto. ¿Para qué? Para que evite estos riesgos. Es que a veces estos riesgos cuando se materializan desgastan. Desgastan al auditor, desgastan a quien recibe el informe y en cierta medida le disminuyen credibilidad al mismo informe y a los hallazgos finales que va a entregar la persona. Entonces, eso es lo que trata como de evitar, que no se desgaste tanto en cosas inusuales y que efectivamente se concentre en lo verdaderamente importante. ¿Alguna duda hasta acá? Los tengo a todos con muchas dudas o todo se ha entendido. Eso me da a entender ese Gracias, silencio. profe. Entendido. Está claro, profe. Bueno, entonces son las 7:26. Yo les voy a pedir el favor entonces que nos tomemos el descansito, 15 minuticos para ustedes y para mí, y regresamos entonces en 15 minuticos, ¿les parece? Y quedamos acá. Profe, gracias.